Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Podcast Noray. Ya vamos medio perdidos con el tema de los números, creo que esta es la sexta o la séptima, pero igual se irán dando cuenta, los iremos acomodando. Esto es para marearlos un poco y que no sepan muy bien por dónde viene la cosa. Hoy estamos con Jauma. Antes que nada, agradecerte por haber venido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y vamos a intentar de tocar y de hablar un poco de toda esta semana de festividades y de todo lo que respecta a moros y cristianos, al 2 de agosto, a todo lo que se celebra en esa semana en verano, que es una fiesta importante y que no tenemos mucha idea muchas veces de dónde viene o de dónde es el origen. Vale. Eso de no quedarnos tanto en... Ya sabemos que después llega la fiesta, nos juntamos a beber con colegas, vamos a comer y toda esa parte estará. Pero también entender un poco y capaz que poderlo vivir de una forma distinta. Es decir, bueno, mira, esto se hace por esto. Sí. Bueno, seguimos con los chupitos. La festividad de la patrona de Pollença es evidentemente el día grande para todos los pollensines, festivamente hablando, ¿no? Cuando hablamos de Pollença nos viene la patrona, y cuando nos viene la patrona, ¡pum!, nos centramos con el simulacro de moros y cristianos. Pero, ¿cómo hemos llegado al simulacro de moros y cristianos? Claro. Pues evidentemente la fiesta de la patrona surge en Pollença por un conjunto de circunstancias. Cabe explicar, en primer lugar, que la celebración se debe a que concretamente la noche del 30 al 31 de mayo de 1550, el pueblo de Pollença, dormido, se encontró con un hecho brutal: la llegada de las tropas de Dragut que querían saquear Pollença. Debemos tener en cuenta que era un momento en el cual todo el Mediterráneo sufría ataques corsarios, ataques de piratería de tropas turcas, argelinas, que querían saquear todos los bienes, todos se llevaban esclavos, se llevaban mujeres, se llevaban niños, pero eran incursiones que no querían conquistar, sino que llegaban, saqueo. Y por eso tenemos también este tipo de festividades en otros lugares del Mediterráneo, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Mallorca también, en el pueblo de Sóller, ¿vale? A partir de aquí sí que tenemos que tener en cuenta que la festividad se centra, el simulacro concretamente, en este hecho histórico. Pero, ¿quién era Dragut? Dragut era Turgut Reis, que, acompañado de cerca de 1500 musulmanes, desembarcó en la playa del Xaló, en la zona de Formentor. Entonces, el corsarismo, como he dicho, era un hecho a la orden del día. A la orden del día quiere decir que constantemente la gente de tierra tenía que estar vigilando a ver qué estaba pasando. Claro. Una cosa importante que me gusta frenar en estos datos es que desembarcó en la playa de Formentor. No, en el Xaló, en la zona de Formentor. En la zona de Formentor. Sí, bueno, en el Xaló. En el Xaló. Es un sitio concreto que se dice el Xaló. En la geografía pollensina tiene este topónimo. Correcto. O sea que ahí es donde también venimos al punto de que por eso es tan importante también en la zona de Pollença y tal la fiesta, porque en realidad es acá en el municipio. Claro, evidentemente. El ataque fue en este mismo lugar. ¿Y Dragut qué significa? Dragut es el nombre propio del corsario que atacó. Era un almirante en ese momento a las órdenes del temido Barbarroja. O sea, un pirata que de nombre bastante conocido. Sí, conocido. ¿No? Pero en aquel momento tenemos que tener en cuenta que en 1550 Pollença era una de las villas más ricas de Mallorca, ¿vale? Por ese momento, pues los infieles, es decir, las tropas de Dragut, fueron guiadas al corazón del pueblo de Pollença, en la zona donde hoy en día se inicia el simulacro, guiados por un tal Bartolomé Bisañes, que era un renellat cristià, se dice, una persona que dejaba de lado la religión cristiana para hacerse musulmán. Muy probablemente fue secuestrado en su momento para tener cautivo a esta persona y poderla utilizar para guiar las tropas, ¿vale? O sea que los hace llegar, es un, vamos a llamarlo desertor, o una persona que ha sido raptada hacia Pollença. Le dice, esta es la zona más rica, aquí es donde podemos, es más favorable para el saqueo. Vamos a Evidentemente él era un conocido del terreno,
probablemente nacido aquí, y conocía muy bien los entresijos de la villa, ¿no? ¿Y cómo se produjo? Sabemos que eran 1.500 hombres los que desembarcaron en el Geló y se dividieron en 3 escuadrones, más o menos de 500 hombres cada uno. Uno subió por la parte del Calvario, otro por la zona del Pou Nou, que sería la zona más o menos de donde está el polideportivo. Claro. Más o menos, la zona de sí, el colegio, el polideportivo. El colegio de Joan Mas, etcétera. Y el tercero entró por el centro, o sea, por el Pont de Sant Jordi que hoy tenemos, hacia el centro del corazón. Pero un error en la distribución de la llegada, debido a una cruz de término que había en Pollença, uno de los escuadrones quedó parado y por eso no pudo saquear más profundamente. Si no, hubiese sido terrible el ataque de las tropas de Dragut. Claro, o sea, por un error de cálculo no pudieron llegar al mismo tiempo. Exacto. Entonces se pudo como presentar una resistencia distinta. Exacto. Esta fue la ventaja, ¿vale? La defensa local estaba formada por los homes d'armes, que eran hombres de armas, unos 400 hombres. Y claro, la efectividad de los pollensines se centra en la figura de Joan Mas. A todo esto, somos una consulta, porque también escuché una entrevista tuya. La gente en Pollença, los hombres de armas y tal, estaban medio alertas, porque sabían que esto era una cosa que podía llegar a pasar, ¿no? Sí, evidentemente los hombres de Pollença estaban alertados, porque, como he dicho anteriormente, era constante el ataque o las incursiones piráticas en el Mediterráneo, y por eso habían visualizado de que había un posible, había que prepararse para... un posible peligro por este ataque. Vale, estaba la figura de el capità d'Esbruy. Él, alertado por la posibilidad de que llegasen estos 1.500 hombres con 27 galeras, que eran los barcos de época, se marchó. Se marchó del pueblo para evitar el peligro. Claro, los homes d'armes no tenían un líder. Por eso surge la figura de Joan Mas. Y Joan Mas alerta del peligro. ¿Y Joan Mas quién era? Joan Mas. Joan Mas, ¿quién era Joan Mas? Bueno, Joan Mas era una figura que en ese momento tenía alrededor de 30 años. Se calcula más o menos que nació en 1920. Y era una persona nacida en el pueblo, pero que su madre era de Sa Pobla. O sea, y claro, sí que conocemos más de posteriormente. Posteriormente ocupó cargos en la universidad, que era el antiguo ayuntamiento, fue apotecario, o sea, era una persona con cierto prestigio local en ese momento. Por tanto, cuando dio la orden de alerta, evidentemente él era una persona respetado. ¿En qué fecha histórica, en qué etapa nos estamos situando? Bueno, esto es época moderna, 1550, pertenece a la época moderna, históricamente hablando. Bueno, entonces, llegan los moros, ¿sí? Que eran turcos, argelinos, que venían de otros lados, 3 escuadrones repartidos, 500 personas, 500 personas, 500 personas, incursionando por donde ya dijimos. Un error histórico, gracias a Dios, a favor, hizo que eso no sea mayor y que se pueda presentar. ¿Cómo es esa parte? Joan Mas toma la voz cantante, por llamarlo de alguna forma, y dice, vamos a presentar resistencia. Sí, evidentemente lo que quería el pueblo en ese momento era evitar un desastre. O sea, además recordemos que era saqueo, violaban mujeres, robaban niños. Claro, no era una cosa de, bueno... No, era rápido, no había negociaciones, era la actitud de conseguir poder, de conseguir riquezas, de conseguir esclavos, de conseguir mujeres. Era una forma que históricamente no era una conquista, no querían imponer. Claro, ellos querían robar. Sí. Volviendo al tema de Joan Mas, sabemos que su padre ya había luchado a las Germanías, que era unos 30 años anteriormente del 1550, y ya era una persona, su padre, que defendía mucho los intereses de la población, del pueblo. Era justo,
O sea, ¿no? Era partidario de la justicia, ¿no? También sabemos que Joan Mas se casó en 1538 con Margarita Martorell y que tuvo 4 hijos: Pedro, José, Catalina y Margarita. Es importante también conocer quién era realmente Joan Mas. Fue farmacéutico y además administró una pequeña industria textil, desarrollando posteriormente, cerca de 54 años, carrera política en diferentes cargos, ¿no? Llegó a ser consejero en la ciudad de Palma entre 1571 y 1572. Era una persona respetada, claro, como hemos comentado anteriormente. Era como un Tommy Shelby, pero de... No era un cualquiera. Era un hombre de prestigio dentro del pueblo, heredó propiedades de parte de su padre y, a través del matrimonio con la familia Martorell, Mas pudo hacer crecer su riqueza. Su mujer murió después de los 44 años de matrimonio, o sea, que era muy longevo, claro, en ese momento, y él murió concretamente con 87 años el 4 de febrero de 1607. Vivió muchísimo para la época. Evidentemente, es muchísimo. O sea, es una época en que la esperanza de vida era mucho más inferior. 87 años es la esperanza de vida que tiene un hombre hoy en día prácticamente. Sí, sí. Y bastante. Yo conozco un par que no llegarán a esa edad. Ojalá que sí, pero... Y son de Pollença también, ¿eh? Para que sepan. Bueno, ¿cómo es el tema de repeler la invasión? O sea, ¿qué sabemos de esa batalla? Bueno... ¿Cómo se defendía la gente? ¿Cómo salió? ¿De dónde viene? Por ejemplo, sé que parte del atuendo, de la vestimenta que se utiliza para la representación es por eso, ¿no? Por ejemplo, la gente salía en pijamas. Evidentemente. Porque fue por la noche. Claro, fue la madrugada del 30 al 31 de mayo de 1550 y el pueblo estaba dormido, ¿vale? Como el pueblo estaba dormido, la gente salió a la calle con lo puesto. Y las armas que utilizó en un primer momento fueron rastrells, xades y troins. ¿Qué quiere decir esto? Palos, herramientas del campo. Y lo primero que encontraban, lo que tenían que hacer era sacar a aquella gente del pueblo. Claro. Que no entrase en casas, que no se llevase a las mujeres, que no se llevase a los niños, a los animales, al grano, todo aquello que tenía en propiedad una persona que vivía en la Pollença de 1550. Claro, como decir, como situándonos hoy, que nos quieran venir a atacar a tu propia casa y salís con lo que tenés. Con lo que tenemos. La escoba, la pala, el rastrillo, obviamente porque es una zona más de campo, había otros utensilios, pero lo logran repeler, logran sacarlos. Evidentemente, no sin tener en cuenta que hubo pérdidas. Sí. ¿Vale? ¿Qué datos podemos tener en cuenta? Dale. 1.500 hombres por parte de Dragut, 27 galeras desembarcan en el Txeló, 25 grandes defensores pollensines, que eran los hombres de armas principales, más los 400 que hemos dicho posteriormente. Hay entre 50 y 40 muertes por parte de los moros. Alguno dice que son 31, por tanto, estamos entre 30 y 50. 50 por parte de pollensines. Sí que quedaron 3 cautivos moros. No se llevaron nadie, al parecer. Pero otros difieren y dicen, no, en Pollença parece que hubo cerca de 100 personas que se las llevaron. O sea, aquí hay una diferencia sobre una diferencia por parte de datos, cuando analizamos datos por parte de diferentes historiadores. Está el historiador Joan Binimelis, está los libros de los jurados, los libros de clavería, diferente documentación de la época. Lo que es importante remarcar de esto, Joma, que, o sea, desde mi ignorancia también, ¿no? Te lo contaba hoy que me había sorprendido mucho, es que es un hecho histórico. O sea, no es una... quiero decir esto sin faltar el respeto, no es una fábula. No es que esas historias de que, bueno, vinieron y entonces nosotros... No es un cuento que se le cuenta a los niños. Pasó. Es un hecho histórico en el que 4 o 5 historiadores y cartas y cosas dejan sentado que eso pasó. O sea, realmente es un hecho... Evidentemente es un hecho histórico, lo tenemos documentado después, por diferentes fuentes. 1500, 1497 son, obviamente que con el tiempo las cifras se pierden un poco, pero está documentado y volvemos siempre a lo mismo. Es como
a mí me gusta mucho cuando hablamos de ciertos temas o tal, que a veces capaz que te hablas de un tema y yo digo, no importa en lo que uno crea, tipo una persona llamada Jesús, por ejemplo, existió, la historia comprobó que hay una persona llamada. Todo el resto lo podemos discutir, pero eso está documentado. Esto es lo mismo, existió un Showmas, existió el Dragut, bueno, de hecho existió 87 años y sabemos todo lo que hizo. Sí, sí. De hecho... Vaya que existió, hizo cosas en su vida este señor. Sí, sí. Por lo menos tuvo descendencia, ¿no? Por tanto... ¿Algún descendiente? ¿Se sabe eso? Si queda algún descendiente de o algún...? Porque yo lo desconozco. Con este tema no te puedo ayudar. Porque, claro, más es un linaje en Pollença muy poco frecuente. Claro. ¿Qué pasa? Que sabemos que el parentesco que tuvo con su mujer de la familia Martorell, esto también le dio una cierta posición social. Riquezas, entre las riquezas del padre y las riquezas de la parte de la mujer, esto le proporcionó una posibilidad de estar relacionado, de capitanear un poco la situación, de liderar el pueblo en ese momento. Era una persona influyente. Exactamente. Cuando hemos visto la parte histórica, pero el simulacro en sí surge con la Renaixença catalana. Es decir, un fenómeno que coincide con una época en la que la inquietud cultural, histórica y política se alimenta por cambios sociales producidos por el proceso de industrialización del pueblo. ¿Cuándo? A principios del siglo XIX. O sea, de 1550 hasta el siglo XIX, no estamos hablando de simulacro, nada por el estilo. ¿Vale? Pero, o sea, ¿no hay un registro de que en esa época se conmemorara todos los años o algo? No. Es decir, no se hacía. Simulacro no se hacía, claro. ¿vale? La aparición dará una nueva dimensión a la fiesta pollencina por excelencia. Habrá una mayor popularidad. Como hemos dicho, está Sóller en Mallorca y en esa época también surge el del pueblo de Villajoyosa en Valencia. Donde celebran esta conmemoración de una victoria de cristianos sobre piratas musulmanes. También tenemos que tener en cuenta que este momento del siglo XIX, cuando surgen todos estos movimientos de la Renaixença y tal, está el papel de la religión, el poder de los cristianos sobre los moros. Esto también era un tema que se quería dar a conocer. Instaurar también en toda la gran región. Ahora, una consulta, Jaume. La representación de Sóller, por ejemplo, ¿no? Y mismo la de Valencia, ¿es sobre el mismo hecho histórico de Pollença? No. ¿O sobre otras...? No, evidentemente son incursiones que pasaron en Sóller o pasaron en Villajoyosa. Si no voy equivocado, es 10 años después o 11 años después el hecho en Sóller. En Sóller. Por tanto, es una representación de un hecho histórico en un punto geográfico. Claro. En Pollença, ¿cuándo es? 1860, se tiene claro. Puede ser 1855, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando se tienen los primeros documentos para poder hacer el simulacro. Claro. Es súper importante. El de 1860 dice... Los obreros de la patrona se presentaron al ayuntamiento pidiendo permiso para hacer las fiestas de la misma con el simulacro de los moros, a lo que accedió el ayuntamiento previas las precauciones que se juzguen convenientes a fin de precaverse toda desgracia que pudiera acontecer. Es decir, se pide permiso, se cita simulacro y además ya se ve que puede haber peligro. Es decir, ya hay intensidad. ¿Como hoy? No. ¿Lo puedo afirmar? No, evidentemente. Era más teatral. Pero ya el ayuntamiento previene y dice, sí, damos permiso, pero al tanto, no os paséis, que es un simulacro, no es una violencia. Bueno, ahora también igual hay otras cosas, ¿no? Hay ambulancias, hay otro tipo de asistencia que se puede dar. Pero bueno, es importante esto que ya en ese momento ya se ve que va a ser algo masivo, porque ya mismo el ayuntamiento dice... Ya ve que hay una implicación del pueblo. Porque podemos llegar a tener problemas, básicamente. Evidentemente. Además, hay toda una serie de elementos que relacionan lo que comentábamos, religión, con cristianos musulmanes y política o lengua. ¿Por qué? Dragut que habla en castellano. Dragut decía una frase,
Anteriormente esto se ha perdido, Claro. que era sarracenos, sable en mano, a degüello con los cristianos. Pero lo decía en castellano, mientras que el grito de Joan Mas es en catalán. Catalán. Evidentemente, ya había una intencionalidad de querer separar separar. lo bueno de lo malo. Y dirás, ¿por qué el castellano era lo malo? Bueno, en ese momento el castellano era una lengua impuesta por el Estado español. Claro. Y claro, aquí el movimiento de la Renaixença quería mantener el catalán como lengua propia, impulsar todo este tema lingüístico. Y por tanto hay esta relación de religión, de política Claro, y de era lengua. una época en la que desde fuera se quería quitar quizás o intentar de que se deje de usar el catalán, y desde aquí era como la resistencia. No quieren que lo Evidentemente. usemos, a tomar por culo. Lo vamos a usar y los moros van a hablar en español y nosotros vamos a hablar en... Es una Evidentemente. forma de protesta Sí, sí. hecha en la representación. Eso igual ahora se cambió. Bueno, se cambió, ¿no? Que Dragut ha perdido de decir esta frase. Claro. Los últimos años no se dice. Pero claro, ¿por qué la patrona? Dirás, ¿qué relación tiene el 2 de agosto con el simulacro? Que fue en mayo. ¿Por qué no lo hacemos en mayo? Vale. Sabemos que desde la Edad Media, mucho antes, 1229, conquista de Mallorca por parte de Jaume I. Jaume I llega y la figura de la Virgen María es fundamental como elemento vertebrador de la religión en la isla de Mallorca. ¿Sí? Por ese momento, en Pollença nace el culto a la Virgen María y a San Miguel, un arcángel. ¿Vale? Dos figuras que durante mucho tiempo fueron los patronos de Pollença. Esto ya lo afirmó en su momento Mateo Roger en su historia de Pollença, y la veneración hacia San Miguel se va diluciendo, desapareciendo, hasta el punto de que en 1329, un siglo después, solamente la Virgen María es considerada la patrona de Pollença. ¿Vale? Después nos vamos a que la fiesta se celebraba el 15 de agosto, día de la Mare de Déu d'Agost, la Virgen de agosto, ¿no? Y es curioso que, siendo la celebración más importante para los pollensines y la figura de la Virgen María en el siglo XVI, se deja de celebrar en 1540, una década antes de cuando los corsarios de Dragut atacaron Pollença. Aún así, hay el hecho de el ataque corsario de Dragut, y casi medio siglo después, recordad, 1607, murió Joan Mas y de nuevo se celebra una fiesta en honor a la Virgen María. ¿Coincidencias o no? Es una realidad. Claro. ¿Vale? Después de casi medio siglo, estamos hablando de que se vuelve a recuperar esta tradición de celebrar una festividad en honor a la Virgen María. En ese contexto, ya el obispo da permiso para celebrar la festividad en honor a la Virgen María el 2 de agosto. Pero fue un error. Es decir, el viceprior, el responsable de la parroquia de Pollença, en ese momento Francisco Caselles, escribe una carta al obispo de Mallorca en fecha 10 de junio pidiendo que vuelva a restaurar la fiesta que antes se acostumbraba a realizar y que por descuido o negligencia hacía mucho tiempo que se había dejado de celebrar. Que era la fiesta hacia la Virgen. Sí. Y la respuesta del obispo, llamado Alfonso Lasso Sedeño, dice: en fecha de 12 de julio, doy permiso para que se pueda celebrar la fiesta de Pollença el día 2 de agosto. Básicamente, pues... Hubo un Salió cambio. los huevos, dijo. Sí, el dale, 2 de agosto. La van a celebrar, pero el 2 de agosto. ¿Por qué? Porque es la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Pero por qué antes se hacía el 15 y ahora el día 2? Probablemente por un error. ¿Intencionado o no? No lo sabemos, pero a los pollensines poco les importó. A partir de ese momento empezó a celebrar la patrona el 2 de agosto. Me gusta mucho esto de la historia, de cómo es curioso, porque tenemos ya dos... O sea, vamos a una fiesta el 2 de agosto, una representación, un día de festividad, en la que hubo dos, quizás
errores que marcaron la fiesta. El primero, cuando van a invadir, porque si no quizás otra sería la historia, capaz no estaríamos ni sentados acá. Y a su vez se celebra el 2 de agosto porque alguien dijo, bueno, vamos a celebrar el 2 de agosto porque les doy permiso, pero el 2 de agosto. Como que te cambian tu fecha de cumpleaños, básicamente. Bueno, vos naciste el 2 de abril, ahora naciste el 10 de junio, lo vamos a celebrar. Sí, Pero bueno, evidentemente. igual lo importante es lo que representa en realidad. Entonces, capaz que la fecha queda un poco de lado, pero no deja de ser curioso, por lo menos. Es curioso, es muy curioso. Es decir, dos hechos que marcan una festividad que a un pollensin le dices la patrona es día 2. Claro. Y día 2 de agosto es la patrona y de allí no sales. Pero celebramos dos cosas que... Una por un error y la otra por un ataque. Claro. Que no fue ese día. Pero bueno, lo celebramos y ya nos va bien. ¿O no? Disfrutamos. Totalmente, la pasamos, la verdad se pasa muy bien. Quiero centrarme para terminar quizás con la parte un poco de la historia y pasar a la celebración, a las fechas, a qué se celebra y entrar un poco más allá en la festividad. La gente sale de sus casas con lo que tiene y los corre a los moros de vuelta hacia las galeras. Claro, de vuelta hacia el mar. Era la manera de expulsarlos. De expulsarlos de Pollença y de que no hubiese peligro de un posible reataque. Esa era mi pregunta. Nunca más, o sea, después no volvieron a atacar. Pero no de esta, No de esa magnitud. De esta magnitud, no. Atacaban posesiones cerca del mar, pero en Pollença... Ya no volvieron a entrar al pueblo. No, de esta manera no. Sirvió de escarmiento. Vamos a la actualidad, vamos a llamarlo, a la representación en sí. Vamos a contar a la gente que, por ejemplo, que está de afuera o que no es de aquí, o mismo los que son de aquí y no tienen ni idea. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo se da inicio? Por ejemplo, ahora. Hoy es 2. Estamos a 2 de julio. ¿Qué es lo próximo que tenemos? Hombre, un hecho muy importante. El 12 de julio, las elecciones de los cargos al simulacro de moros y cristianos. Vamos a detenernos ahí. Este es 12 de el julio. inicio de... bueno, no oficial, pero sí que el pueblo ya hace un par de semanas que respira este ambiente propio de elecciones. ¿Quién se presenta? ¿Quién no? ¿Quién va a salir? ¿Quién no va a salir? Los candidatos ya trabajando, un poco de campaña electoral, salir más de la cuenta... Es que me presento. Ojo acá, tenemos un candidato entre nosotros. Jaume, contémosle un poco a la gente que esto sí me interesa más que nada, por si alguien lo está viendo afuera y dice, ¿elecciones de qué? O sea, vamos a tomarnos este papel de decir, no sé absolutamente nada de esto, necesito que me expliques un poco. Vale. Se hace la representación, moros de un lado, cristianos del otro, representación histórica, ¿sí? Se representa la batalla. Vamos al punto importante. Hay gente que se postula para hacer esa representación. Evidentemente, bueno, nos hemos parado en 1860 y hay toda una serie de evoluciones hasta 1975. 1975 muere Francisco Franco y empieza un proceso aberturista de la participación de la gente en las actividades festivas y tal. ¿Qué pasa? Pollença tenía unos cargos para el simulacro que son Joan Mas, son Dragut, lloctinent, abanderat por parte de los moros y l'Ajuntament Vea por parte de los cristianos, junto con Joan Mas. Vale. Era gente que a lo mejor 20, 25... 30, 12, etcétera, etcétera, representaban un cargo en el simulacro. Había un descontento y a partir de 1988 se empiezan a celebrar elecciones democráticas. Antes era a dedo. Evidentemente elegido por el alcalde o los representantes del ayuntamiento. Normalmente siempre eran las mismas personas. A partir de ese momento, el pueblo ha tenido la oportunidad de poder elegir a sus representantes para el simulacro. Un hecho cambiante y además al principio se votaba dentro del patio del ayuntamiento, después se ubicó en la Plaza Vea y finalmente estos últimos años se hace fuera del convento de San Domingo. Tenemos que tener en cuenta una cosa.
al principio, los primeros años, votaban cerca de 100 de personas. El año pasado votaron 3.700 y pico de personas. Es mucho, ¿no? Ya el hecho de las De hecho, elecciones... votó más gente, o sea, creo que el alcalde tiene menos votos que si lo hubiesen votado todos los que fueron a las votaciones de... Sí, era así. Hay que checar ese dato, pero realmente es así, ¿eh? Tiene más importancia, más peso. más peso. Tiene más importancia para el pueblo en sí, quién será Joan Mas, que no quién será un concejal. No diremos el alcalde. Porque, no, quiero hacer un salto rápido porque me dejaste una pregunta ahí y volvemos a la representación y qué hace cada persona ese día. Quiero cómo... que se entienda bien, vamos a, como si esto fuese un videojuego, vamos a desmembrar un poco los personajes y decir, son más esta función, Dragut está a grosso modo para que, bueno, el mismo, que alguien que está del otro lado diga, no entiendo muy bien. Se juntan moros y cristianos, tal y cual. Mi pregunta era la siguiente, porque hablaste justo mencionaste a Franco. En la época de Franco, ¿sí? ¿Había alguna prohibición particular sobre el festejo? Bueno. ¿O eran...? Es que claro, es lo que decíamos. En el siglo XX, entre 1900 y 1936, era una actividad propia de los pollensines, de la gente del pueblo. Entre 1900 y 1907 no hay demasiados cambios, aunque empiezan a surgir los primeros hoteles en Pollença. Eran hostales, eran muy pequeños, pero no tiene demasiada incidencia. En 1908, los moros y cristianos viven una crisis, ya que había poco entusiasmo por parte de los pollensines de participar en este acto festivo. Aproximadamente, estamos hablando de 50-60 participantes en el combate. Nada. No había prácticamente nadie implicado. En 1912, el ayuntamiento acuerda retirar la partida presupuestaria para los gastos de la fiesta de la patrona. Eran 367 pesetas. Se suspende la fiesta. O sea, había muerto. Lo intentamos hoy de suspender la fiesta. No, imposible. Imposible. Ni en pandemia se pudo. ¿Vale? Pero ese año sí que hay una influencia muy importante que es de la comunidad argentina de pollensines que viven en Argentina. A través del periódico El Pollensín aportan esta cantidad para que se pueda celebrar la festividad. ¿Vale? ¿Por qué? A través del Pollensín, el periódico publicado con gente de la Argentina y tal. Bueno, el Pollensín en ese momento era un órgano, un elemento opositor al ayuntamiento y hace un llamamiento general entre las personas de Pollença o de Argentina para que se impliquen en salvar la fiesta por no perderlo y además aprovechar para ir en contra del ayuntamiento del momento. Y el ayuntamiento tuvo que rectificar y aún así aportó 70 pesetas. O sea, hubo más presupuesto que de lo otros años. Que pensaban. Doble. Sí, ¿no? Después, diversas asociaciones locales como la Juventud Obrera o los círculos de obreros albañiles vuelven a impulsar lo que es el simulacro, pero estaba en decadencia hasta en los años 20. Y intentando diferentes entidades, como he dicho, la Sociedad de Albañiles o la Congregación Mariana, vinculada más a la parte religiosa, asumen el cargo de vamos a salvar la fiesta, vamos a realizar un proceso para intentar salvarlo. En primer lugar, hay una iniciativa personal y también empezar a implicar concejales del ayuntamiento opositores al alcalde en ese momento, ¿no? Y un hecho fundamental fue que en la verbena de la plaza, la gente que se vistiese de moro o de cristiano entraría gratuitamente. Era un incentivo brutal para ese momento. Claro. La gente podía entrar a bailar, a disfrutar, a cambio de vestirse al simulacro. Salvamos dos cosas. Nos divertimos, por una parte, y salvamos el simulacro. Mantenemos la tradición. Ahora, mi pregunta venía centrada en esto. En la época de Franco, ¿era más complicado celebrar la fiesta? ¿Hubo algún problema? Vale. Era complicado porque también la gente hablaba en mallorquín. La guerra civil
hace que en 1936, 18 de julio, se para, guerra civil, la patrona son 15 días, no hay patrona, y tampoco no lo hay, por motivos obvios, en el 37 y 38. No hay ningún acto festivo, ninguno, durante estos 3 años para celebrar la patrona. Aún así, llegamos a la posguerra. 40 años antes del 75, ¿no? O 36. ¿Cómo podemos definir la España en general y Pollensa en particular? Hambre y miseria, los primeros años, ¿no? Desde el 40 y hasta los años 60, estos 20 años, la fiesta de la patrona tenía un carácter muy religioso. Actos religiosos como la vigilia, la misa del día de la patrona, Era una misa, se hacía algo así medio, pero no había mucho. No. En aquella época era muy común en las completas un acto religioso que consistía en el canto de salmos en latín por parte de sacerdotes del pueblo, y era un acto cargado de solemnidad en la que asistían las autoridades del pueblo, ¿vale? ¿Cómo asistían las autoridades del pueblo? Pues había una bajada desde el ayuntamiento con la bandera, se iban a las completas, hacían lo que es el ritual religioso y poca cosa más, ¿vale? De ahí viene lo de la bajada de bandera. No, bajaban la bandera a hombros. Una persona bajaba delante de la bandera de las autoridades. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la bajada de bandera. No. A partir de los años 60 sí que hay un boom turístico evidente en Pollensa, un boom urbanístico y de la hostelería. Crece el pueblo en todos los niveles, tanto a nivel económico como a nivel poblacional. ¿Esto qué nos lleva? Va perdiendo el sentido religioso de la fiesta para aparecer el sentido cívico. 2 elementos que no cambian tanto. Es el oficio del Día de la Patrona, del 2 de agosto por la mañana, y el Te Deum. El Te Deum de después del simulacro de moros y cristianos. ¿Vale? ¿Qué es? Hay un patriotismo, hay un elemento de demostrar la valiosidad la valiosidad de Pollensa, del poder de los pollensines, etc. Esto es lo que se quiere ir demostrando. Y así llegamos prácticamente a lo que comentábamos de los años 60. ¿Qué hay? Por una parte, la recuperación de la idea de 1912-13 de la verbena con lo que nos transporta a mediados de los años 50. ¿Qué tenemos? Que aparecen 2 pequeñas orquestas locales, como es el Pollensa Jazz o la Orquestrina Liceo, y se traen grupos. A partir de esta época empiezan a aparecer grupos como los Climbers, los Darien, los Azteca, que vienen a festejar las verbenas en Pollensa dentro del programa festivo. Claro. Llegando al punto... O sea, pasó de ser un día, ya se empieza a hacer un programa festivo. Sí, llegando a un punto de que vino a sonar en Pollensa el dúo dinámico. Palabras mayores, o sea, ¿vale? Y en este contexto llegamos a 1988, como he comentado anteriormente, que en la parte del simulacro hay las elecciones, pero ya dentro de un programa denso, potente, festivo a nivel local. Claro. O sea, quizás ya antes había cambiado ahí por el 60, como dices tú, la forma en la que se celebra la patrona ahora, que es obviamente que el día gordo, por llamarlo de alguna forma, la final del mundial es el 2 de agosto, pero antes hay actividades y se van haciendo cosas. A mí me interesa que nos quedemos en... Es muy loco igual, quiero decir esto, porque obviamente que lo voy a usar como un arma de discusión en mi casa cuando tengo cualquier problema, diciéndole, nosotros los argentinos te salvamos la patrona en 1908, pero cómo hay una relación... Yo soy argentino justo, entonces es como muy loco, de Argentina con Mallorca, para los que no teníamos ni idea. Por ejemplo, hay un pueblo en provincia de Buenos Aires fundado por mallorquines. Bueno, A 300 y pico de kilómetros. el tema de la migratorio es un tema que os reemplazo a que lo podemos hablar en un
en otra ocasión, Sí, sí. ¿no? Bueno, resulta que hay una emigración a finales del siglo, o en el último cuarto del siglo XIX, de pollensines que se van a Argentina, sobre todo a Rosario. A Rosario. ¿Vale? Y allí, de hecho, la Casa Balear de Rosario actualmente tiene mucha fuerza, aún mucha relación con Pollensa. ¿Qué pasa? La gente que se encontraba en Argentina añoraba su pueblo, añoraba sus fiestas. Y no, lo que no quería perder de ningún modo era la esencia de la fiesta. Por eso sufragó esta necesidad de, para poder salvar la fiesta, De colaborar. vamos a recolectar dinero y vamos a colaborar. Es que habría que buscarlo. Me gustaría algún episodio especial que sea crossover Mallorca-Argentina. Pero, por ejemplo, hay un lugar allá que se llama San Pedro, que es como la cuna de la cuna de la ensaimada. Yo, de hecho, no sabía que había ensaimada en otro lado que no sea en San Pedro, hasta que obviamente me fui para afuera. Y es como, no, la mejor ensaimada. Y claramente ahí tiene que haber una conexión. No creo que alguien se haya despertado en Buenos Aires hace 100 años y diga, voy a hacer con la masa. Tiene que ser seguramente algo. O sea, tiene que haber algo ahí, lo investigaremos. Está claro, evidentemente la relación de Mallorca con Argentina es de esto que os estaba citando, de la gente que, para buscar un futuro mejor, se iba, abandonaba sus raíces, abandonaba su tierra de origen para encontrar una prosperidad, para él o para la familia. ¿Y quién emigraba? Jóvenes. Jóvenes sin responsabilidades, jóvenes que no tenían nada que perder. Claro. La gente ya que tenía una familia formada se quedaba aquí y apechugaba con lo que había. Sí. Y de hecho... En eso no creo que haya cambiado tanto. No. Y de hecho la influencia que tienen en Argentina viene de aquí. O sea, en Mallorca se hacen empanadas, se hace vino, se hace ensaimadas, se hace mezclat, se hacen hierbas y todo, se hacen bailes de pagés, baile de bot. Todo esto, yo en mi tierra lo quiero conservar, lo quiero mantener, no quiero perder mis raíces. Claro. Y es fundamental de aquí que hoy en día en San Pedro encontremos ensaimadas. Es muy loco. O sea, sobre todo para mí, que es como te digo, cuando era chico no veía estas cosas. Que se entienda bien, es como decir, si tú mañana te vas, no sé, a Alemania y dices, no sabía que en Alemania había, y cuando empezás a rascar la historia, todo se termina conectando. Quizás hoy que encima somos bastantes que vivimos en el municipio de Pollensa y que formamos parte de la comunidad. Sois una comunidad importante. Ya estáis integrados aquí. Ya sois un pollen sin más. Ya estamos cada vez más mezclados. Evidentemente, está claro. Me interesa, vamos al tema de votaciones. 12 de julio, día de votaciones. Se eligen los representantes que van a ejercer ese cargo ese día en la representación. Tenemos una persona que hace de Dragut. Bueno, podemos ir por partes, si quieres. Por favor. Ordénalo tú como quieras. En el bando moro sí, tenemos la figura de Dragut. Vamos al lado del equipo moro. Vamos a ponerle. Bueno, tenemos a Dragut. A Dragut, que es la figura más destacada de los moros. Como hemos dicho, es junto a Barbarroja, era el corsario más temido, más peligroso en ese momento en el Mediterráneo. ¿Vale? Era un personaje, evidentemente, enigmático y con leyendas. Totalmente. Algunos dicen, Dragut no entró en Pollensa, se quedó en la galera. Claro, el jefe mandó a... No hay fotos, no hay vídeos, no lo podemos corroborar ni desmentir. ¿Vale? Bueno, igual vamos... Pero bueno... Está bien decir que los echamos con Dragut y todo. Claro, evidentemente. Nació a principios del siglo XVI en Bodrum, que era la capital, era en la actual Turquía. Y su carrera empieza cuando se convirtió en el lugarteniente de Barbarroja. Las primeras noticias, 1533. Ataca a un contingente de navíos venecianos y su nombre pronto empezará a ser temido por todo el Mediterráneo. Ya en 1540 es apresado por los hombres de Carlos V, el emperador, y será trasladado a Génova, donde pasa 4 años encerrados en prisión. ¿Se escarmienta? No. En 1546 muere Barbarroja y será sustituido por el propio Dragut. En ese preciso momento inicia una etapa en la que lleva a cabo todo un seguido de incursiones
mucho más violentas como en Sóller o en Pollença. No en Sóller la que celebramos, ¿vale? Porque la de Sóller es 1561 y en Sóller ataca en 1549, un año antes que en Pollença, Claro. ¿vale? Por tanto, los personajes de Sóller no aparece Dragut, porque no era el atacante en ese momento. Hay que tenerlo claro. Claro. Sóller sufrió dos incursiones importantes, una por parte de Dragut y una que es la que celebran el Día del Firo. ¿Cuánta gente se puede postular para ser Dragut? Dragut se puede postular cualquier persona mayor de 27 años. Ese es el único requisito. Sí. Pollensino residente. Pollensino residente. No hay otro requisito. No. O sea, puede porque ser hasta este año era hombre, ahora es persona. Puede ser una chica también. ¿Cómo? Hago un paréntesis acá. ¿Qué te parece eso? Quizás es una pregunta rara, pero ¿qué te parece eso? ¿Cómo? Si es una decisión que ha tomado el ayuntamiento, no voy a opinar. Claro. Y más teniendo en cuenta que este año soy posible candidato y no tenemos que entrar en terrenos pantanosos. que puedan restar. No sé, yo tengo un tema particular con eso que a mí me parece que quizás las representaciones, a mí particularmente Agustín Barbieri, y que no soy ni siquiera de aquí, pero digo, en líneas generales me gustan lo más reales posible. Pero también veo que no resta tampoco. Si alguien se quiere postular y quizás suma a la diversidad en ese sentido. Pero bueno, lo he hablado con mucha gente y como hay opiniones muy encontradas, en realidad es un tema raro. Porque mismo me ha pasado hasta con mujeres que me han dicho, bueno, el Joan Mas era un hombre y el Dragut era un hombre, si mañana hay que hacer otra representación, o las mujeres también tienen su lugar en la fiesta. Hombre, como elemento histórico, si nos centramos en la historia, estamos hablando de una Pollença del siglo XVI y ahora estamos en la Pollença del siglo XXI. Si nos centramos en el siglo XVI, tenemos que tener en cuenta que la mujer era como un niño, moneda de cambio. Claro. Hoy en día está al mismo nivel, evidentemente. Estamos hablando de una representación, por tanto, hay posibilidad. Se ha abierto la ventana. De cambiar ese Se ha abierto histórico. la puerta. Pueden entrar. Ellas decidirán. Sí, además, quizás lo bueno de todo esto es que no quiero errar la fecha, 1980 y algo que dijimos que se puede Del elegir, 88. es que lo bueno es que cualquiera se puede postular. Entonces, si una mujer se quiere postular, o sea, suena raro porque es como que estamos haciendo, pero en realidad no es un juicio de valor, es que cambió este año. Y es como, bueno, ahora se puede postular una mujer, puede ganar y puede representar a Jaume Mas o Dragut o A cualquier personaje, personaje. del simulacro, sí. Y como lo bueno es que está dentro de la democracia, si se postula y gana, puede hacerlo quien quiera. Sí. El único requisito es ser mayor de 27 años. ¿27? Mayor de 27 años. ¿Por qué 27? Porque es una fecha que quedó. Es una fecha que se implantó en ese momento. me gusta. Porque, como el Club de los 27. Sí. Jim Morrison, todos los músicos que no moriste a los 27, venga, va. Este es el caso de Joan Mas, Dragut, Lloctinent y Abanderat. El Ayuntamiento vea, tienes que tener 35. 35. Ya un poco más de experiencia. Sí. Con eso estás chavando un poco tu edad también. Sí. Ya, yo pensé que estabas cerca de los 30, pero veo que... Me gusta. Bueno, ese día vamos a quedarnos en Dragut. Cualquier persona. Ahora, yo siempre veo en las carteleras que te ponen, para los que no saben, hay unas carteleras con las fotos de la gente que se postula para que uno vaya viendo. ¿Hay un proceso antes de filtro? No. Pues la cartelera puede llegar a ver 100 Draguts. Sí. Claro que sí. Se puede presentar cualquier persona que quiera. Persona. Porque como siempre son 4 o 5 que están ahí. Sí, porque normalmente hay que tener en cuenta que hay pandillas de amigos, hay pandillas de grupos, vínculos, y claro, intentan, si se presenta uno, Casi yo no me presento, presentarse no vaya bobo, va a ser el año que viene. para evitar la sangría de votos. La división de votos. Sí, la pérdida de votos. Quiero quedarme en el otro. Este año es el primer año que se puede presentar una mujer, pero ¿se anotó alguna mujer? No. No, este año no hay. No. Había el rumor de si se presentaría algún grupo de mujeres, no para Joan Mas, sino quiero pensar que era de moros, pero no, al final no ha fructificado. También igual es algo nuevo, quizás ya para el año que viene lo veremos más insertado en el programa, ¿no? Como claro. diciendo,
hasta es un dato que creo yo me lo enteré hace. Sí, muy poquito. tal vez el año que viene o el otro se puede naturalizar más este tema. Esos temas de, vamos a poner, cambio de reglas, ¿quién lo define? ¿El ayuntamiento? Sí. El ayuntamiento comentando con un tema de legislativo. O sea, ya no es una decisión, es un tema legislativo que depende del Estado. O sea, no es culpa del alcalde, ni del concejal de fiesta, ni del concejal de turismo, ni del concejal de educación, ni de la concejala de igualdad. Es un tema que depende de una legislación estatal. Por eso es cumplir con la ley. Con la ley. Sí. Nos quedamos ahí. Se puede postular cualquier persona, ya dijimos más o menos los requisitos. Se postula esta gente, se vota el 12 de julio. Sí, Forma de elección simple. Que más votos saca, gana. sí, No hay 2/3, nada. No, El que no, más no. votos saca, gana. evidentemente. Una vez que es elegido. De hecho, el año pasado, en el cargo de Joan Mas, hubo una diferencia de 3 votos. 3 votos. Muy, muy ajustado. Se tuvo que realizar un recuento. Eso es importante también para la gente que sepa que 3 votos en 3.000 de personas que fueron a votar, que capaz que dice, bueno, voy a ir a votar, o bueno, no sé, me dio pereza. Si uno es de acá, es raro que le dé pereza porque son fiestas que le gustan y que la gente del pueblo se involucra mucho. Pero capaz que tenés algún colega o algún amigo y nunca fuiste a votar y tal, es importante que vayas porque Evidentemente, acá tu voto cuenta más que nunca. Siempre tu voto cuenta. Ahora ya no hablaré como historiador, ¿no? Ahora haré un poco de spoiler, como Estamos se dice. inicio del espacio publicitario. Vale. Como candidato que soy del Ayuntamiento Bea, evidentemente la gente tiene que ir a votar. La gente que nos conoce tiene que ir a votar. Puede ir por un voto, sí. El año pasado pasó. Claro. Por tanto, la gente que quiera que seamos nosotros tiene que ir a votar, sin duda. Sí, o que quiere que sea otros. Evidentemente. O sea, O quiere que salga uno o el otro. Hay que participar. Tenemos la oportunidad. Hay de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Son 5 horas. Por tanto, hay tiempo más que suficiente. Vayamos a votar y elijamos al candidato que consideremos mejor. Además, creo que en esto quizás me interpela, pero por otras cosas que no tienen que ver con las fiestas. Sí, por ejemplo, por mi país o mismo por mi club de fútbol que estuvo mucho tiempo intervenido y no pudimos ir a votar, te hablo de casi 18 años, una cosa. Y siempre a mí me gusta remarcar esto, aunque sea una fiesta de pueblo y lo que sea, que es la importancia. Uno no sabe la importancia del voto hasta que lo pierde, lamentablemente. Esto de que cuando vos después no puedes elegir representantes por mucho tiempo, ahí le das valor al voto. Y después decís, no, bueno, sí, es importante. Vos te expresás en esto o en cualquier cosa. Y después vos decís, este no me gusta, o salió este y no hizo una buena representación de la fiesta de pueblo. Pero es tu fiesta. Y vos lo elegiste. Bueno, ¿te querés quejar? Sí, pero tenés que ir a votar. ¿Querés decir, che, yo estoy a favor de esto, o se hizo bien o se hizo mal? Pero por lo menos me tomé mi tiempo. Y que después también las fiestas, hay que aclararlo, que son hermosas. No es que una votación, ahí sí te digo que las votaciones en otras cosas son mucho más aburridas, procesos largos acá. Acá estás, todo el pueblo es una fiesta ese día, es increíble el ambiente que se vive. O sea, es realmente la votación más divertida de todas. Sí, no, es divertida. Y más divertida debe ser si ganas, ¿eh? Totalmente. Espero poderlo vivir. Y lo bueno es que gane quien gane, en esta parte no te quitan tu dinero. No, como es otras verdad, votaciones es verdad. en las que acá ganen quien gane, ganan todos. No, aquí el que pierde dinero es el que se presenta. Claro. Porque si gana, claro, después Tienes que pagar la ronda para los colegas. Tendremos que invitar a alguien y tal. Hay mucho voto comprado por cerveza y paella, ¿no? Sí, ¿no? Una 12 de julio, el 12 de julio ya te dicen, ganaste